Te presentamos nuestro libro, Cómo aprender a contar historias. Aprender a conectar y transformar vidas a través de narrativas. Desde que los humanos comenzamos a comunicarnos, las historias han sido el puente que conecta nuestras ideas, emociones y experiencias con los demás. Antes de que existieran los libros, las películas o las redes sociales, ya compartíamos nuestras vivencias alrededor del fuego, transmitiendo enseñanzas, tradiciones y lecciones de vida a través de relatos. Hoy, en un mundo saturado de información, las historias continúan siendo la forma más poderosa de captar la atención, crear conexiones genuinas y dejar una huella duradera. Pensemos un momento, ¿por qué recordamos ciertas anécdotas con claridad incluso años después, mientras olvidamos datos y estadísticas que aprendimos hace solo unas semanas? La respuesta está en el poder emocional de las historias. Una buena narrativa no solo informa, también inspira, persuade y moviliza. Las historias nos permiten soñar, empatizar y, sobre todo, entender el mundo desde diferentes perspectivas. En este libro, explorarás cómo encontrar tu voz única y transformar tus vivencias, ideas y objetivos en relatos que conecten profundamente con las personas a tu alrededor. Aprenderás que no necesitas ser un escritor profesional o un orador nato para contar historias memorables. Contarlas bien es una habilidad accesible para todos, y con las herramientas adecuadas, tú también puedes dominar el arte de la narración. Ya sea que estés liderando un equipo, vendiendo un producto, construyendo tu marca personal o simplemente deseando conectar de manera más auténtica con quienes te rodean, este libro te dará las claves para lograrlo. Descubrirás cómo el arte de comunicar con impacto puede transformar una simple idea en una narrativa poderosa. Historias bien contadas pueden diferenciarte en un mundo competitivo, cautivar a tu audiencia y construir relaciones sólidas. Crear narrativas que no solo informen, sino que también inspiren y motiven a otros a la acción. Más allá de las técnicas, este libro también es una invitación a redescubrirte. Porque contar historias no es solo una habilidad útil, sino también un proceso de autodescubrimiento. Al aprender a narrar tus experiencias, también aprenderás a darle sentido, a encontrar lecciones en los desafíos y a compartir tus logros de manera que inspiren a otros. Este libro te enseñará cómo construir narrativas que no solo sean memorables, sino también transformadoras. Aprenderás a identificar los elementos clave de una historia poderosa, el conflicto que genera tensión, los personajes que encarnan valores universales y el clímax que despierta emociones intensas. Pero más allá de la teoría, explorarás cómo llevar esas historias del papel a la acción. Porque una historia, por bien contada que esté, solo cobra verdadero significado cuando impulsa a las personas a moverse, a cambiar, a actuar. A lo largo de estas páginas, descubrirás cómo las historias han sido utilizadas por líderes, activistas, emprendedores y artistas para inspirar cambios sociales, construir marcas poderosas y conectar con audiencias diversas. Desde discursos históricos como el I Have a Dream de Martin Luther King Jr., hasta campañas publicitarias que han revolucionado industrias enteras, verás cómo el storytelling es una herramienta universal y atemporal. Pero este libro no es solo para aquellos que buscan cambiar el mundo a gran escala. Es también para ti, que deseas influir en tu círculo más cercano, en tu comunidad o en tu propia vida. Porque cada uno de nosotros tiene una historia que contar, y cada historia tiene el potencial de cambiar una realidad, por pequeña que parezca. Al final de este viaje, no solo habrás aprendido el arte del storytelling, habrás descubierto cómo usarlo para dar voz a tus ideas, para movilizar a otros y, en última instancia, para crear un impacto duradero en el mundo. Porque las historias no son solo un reflejo de la realidad, son la semilla de la acción, el puente entre lo que es y lo que puede ser. Así que abre estas páginas con la mente abierta y el corazón dispuesto a aprender. Porque aquí no solo encontrarás palabras, encontrarás el poder de transformarlas en acción. Y quién sabe, tal vez la próxima gran historia que cambie el mundo sea la tuya. ¿Estás listo para embarcarte en este viaje? Porque al tomar el control de tus historias, también estarás tomando el control de tu negocio, tus relaciones y, en última instancia, de tu vida. Adelante, tu historia comienza aquí. Permíteme contarte mi historia real. Hola, mi nombre es Pedro Agüero Vallejo. Todos tenemos relatos únicos que pueden inspirar. Identifica momentos clave en tu vida, que ilustren valores como la perseverancia, la creatividad o la empatía, y compártelos con intención. Como les dije, les contaré mi historia real, con el ánimo de que ésta sirva como ejemplo de lo que estamos hablando en nuestro reciente libro, titulado Cómo aprender a contar historias.
Hubo una época en mi vida en la que me sentía atrapado en un ciclo de alcoholismo casi insuperable. Cada día era una lucha interminable por llenar un vacío profundo que no sabía cómo llenar, un vacío que parecía consumirlo todo a mi alrededor. Me decía a mí mismo que esa era mi realidad, que no había salida, y poco a poco me resigné a vivir en ese abismo. Pero lo peor no era solo el daño que me hacía a mí mismo, sino los tormentos que le causaba a mi esposa y a mis hijos. Las lágrimas de mi esposa y las miradas llenas de confusión y dolor de mis hijos me perseguían constantemente, pero en mi desesperación no sabía cómo detener ese espiral destructivo. Era como si estuviera encadenado a un pozo sin fondo, incapaz de liberarme. Sin embargo, todo cambió abruptamente el día en que me diagnosticaron hepatitis B. Fue un golpe devastador, una noticia que me obligó a enfrentar la dura realidad de mis decisiones. Sentí que mi mundo se desmoronaba por completo, como si las paredes de mi vida se cerraran sobre mí, dejándome sin escapatoria. En ese instante, comprendí que estaba cosechando las consecuencias de años de elecciones equivocadas. No solo enfrentaba una enfermedad física, sino también una crisis espiritual y emocional que me dejó al borde de la desesperación. Pero ese momento de quiebre fue también el inicio de algo que nunca hubiera imaginado, mi transformación. El diagnóstico fue un golpe devastador que sacudió los cimientos de mi vida. Sentí un miedo paralizante al pensar en el futuro incierto que tenía por delante, una desesperación profunda que parecía no darme tregua, y una culpa abrumadora al recordar cómo había llevado mi vida. Hasta ese momento, no solo estaba enfrentando una enfermedad física grave, sino un diagnóstico con una carga pesada, casi como una sentencia con fecha de desenlace, dado el carácter crónico de la afección. Pero eso no era todo. También me enfrentaba a las consecuencias espirituales y emocionales acumuladas durante años de decisiones equivocadas, de lastimar a las personas que más amaba y de ignorar las señales de alerta que me rodeaban. La combinación de todo aquello me dejó en un vacío profundo, donde parecía que no había salida. Fue en ese momento de absoluta oscuridad, cuando parecía que no quedaba esperanza, que experimenté algo que cambiaría el rumbo de mi vida para siempre. Conocí a Jesucristo. Fue un encuentro que no puedo describir con palabras comunes, porque tocó lo más profundo de mi ser. No fue un cambio inmediato, pero sí un cambio real y poderoso. Día tras día, sentí como Él comenzaba a tomar mis cargas, a darme una fuerza que nunca había sentido, y a abrir mis ojos hacia un propósito que jamás había imaginado. Su gracia me levantó del abismo en el que estaba, mostrándome que incluso en la mayor desesperación hay esperanza y redención. Hoy, habiendo superado esa enfermedad y dejando atrás el alcoholismo que marcó una etapa oscura de mi vida, puedo decir con certeza que soy una persona completamente nueva. No solo he sido sanado esencialmente, sino que también mi alma ha encontrado una paz y un propósito que nunca creí posible. Jesucristo no solo me rescató del abismo en el que me encontraba, sino que transformó mi vida por completa, llenándola de significado. Él me levantó, me restauró y me dio una nueva dirección, servirle con todo mi corazón. Ahora tengo el privilegio de desempeñarme como diácono en mi iglesia, predicando su palabra cada domingo. Cada vez que me paro frente a la congregación, siento una gratitud inmensa, porque sé que estoy allí no por mis propios méritos, sino por su gracia infinita. Pero eso no es todo. El Señor ha puesto en mi corazón el deseo de ayudar a otros a encontrar el mismo camino de salvación que yo encontré. Por eso, ya he escrito 5 libros sobre tópicos cristianos, libros que buscan iluminar, guiar y transformar vidas como la mía fue transformada. Nunca imaginé que podría estar donde estoy hoy, viviendo una vida de propósito y esperanza. Mi vida es prueba viviente de que no importa cuán lejos hayas caído, ni cuán perdidas parezcan las cosas, siempre hay una oportunidad de redención y un futuro lleno de esperanza en Cristo. Si Él pudo cambiar mi vida, puede también cambiar la tuya. Mi historia es un recordatorio poderoso de que, incluso en los momentos más oscuros de nuestras vidas, cuando todo parece perdido y el peso de las decisiones pasadas nos aplasta, siempre hay una luz que puede guiarnos hacia un propósito más grande. Esa luz es Jesucristo. Él fue quien iluminó mi camino cuando estaba atrapado en el abismo del alcoholismo, la enfermedad y la desesperación. Él me dio esperanza donde no había ninguna y me mostró que, sin importar cuán lejos hayamos caído, siempre podemos levantarnos con su ayuda. Si estás enfrentando luchas similares o sientes que no hay salida, quiero decirte con todo mi corazón, no estás solo. Hay alguien que puede transformar tu vida, tal como transformó la mía. Busca a Jesús, ábrele tu corazón y verás cómo Él puede hacer cosas que nunca imaginaste posibles.
No importa cuán profundo sea el pozo en el que te encuentres, su amor y gracia son más profundos aún. Hoy, te invitamos a reflexionar sobre lo que Él puede hacer por ti. Pregúntate, ¿qué áreas de mi vida necesitan sanación y propósito? No es tarde, nunca es tarde para empezar de nuevo, para encontrar esperanza, para reconstruir tu vida sobre una base firme. Deja que mi historia sea una prueba viva de que, con Jesús, siempre hay una segunda oportunidad. Él está esperando por ti, con los brazos abiertos, listo para cambiar tu historia y darte un futuro lleno de esperanza y propósito. Gracias, nuestro libro, Cómo aprender a contar historias, ya está disponible.